Capítulo 1. El poder del primer paso. A veces creemos, erróneamente, que para transformar nuestras vidas necesitamos una especie de cataclismo interno, una revelación majestuosa o un giro radical que lo cambie todo en cuestión de horas, como si la vida funcionara al ritmo de una película o de un sueño lúcido, pero la realidad, por más cruda o sencilla que parezca, es que las grandes transformaciones se inician con un acto aparentemente pequeño, casi imperceptible, como lo es dar ese primer paso consciente, voluntario y profundamente simbólico que, aunque no parezca gran cosa al principio, puede contener en sí mismo la semilla de una existencia completamente distinta. Ese primer paso, que muchas veces no tiene espectadores ni aplausos ni validación externa, suele ser más poderoso que 1000 intenciones no ejecutadas, porque simboliza el abandono de la parálisis, la ruptura del ciclo de la duda, y representa el momento exacto en el que el pensamiento se convierte en acción. Cuando el deseo deja de ser solo un fuego mental para transformarse en movimiento real, y aunque al principio pueda sentirse torpe, incierto o incluso temeroso, contiene dentro de sí una fuerza silenciosa, casi espiritual, que lo convierte en el acto más valiente de cualquier proceso de mejora personal. No importa cuán pequeño sea ese paso, puede ser levantarse temprano una mañana con la firme determinación de no traicionar la promesa que nos hicimos la noche anterior, puede ser escribir una línea en ese proyecto que llevamos años postergando, puede ser salir a caminar después de meses de inactividad, puede ser pedir ayuda, perdonar, dejar ir o comenzar de nuevo. Pero lo que define su poder no es su tamaño, sino la dirección que inaugura, porque a partir de ese momento dejamos de estar estáticos, y eso, aunque parezca sencillo, cambia por completo la narrativa interna con la que nos contamos nuestra vida. La mente humana tiene la tendencia de resistirse a todo lo que implique cambio, incluso cuando ese cambio sea para mejor, porque la familiaridad del presente, por disfuncional o dolorosa que sea, le resulta más cómoda al subconsciente que la incertidumbre del porvenir, de modo que dar ese primer paso no es simplemente actuar, sino desafiar a una parte profunda de nuestro ser que prefiere lo conocido a lo transformador, lo repetido a lo renovador, lo seguro a lo evolutivo, y es precisamente ahí donde ese paso adquiere su dimensión heroica, porque no se trata solo de avanzar, sino de vencer la inercia emocional que nos ancla a un estado de vida que ya no nos representa. El primer paso es, por tanto, una declaración de principios, una afirmación silenciosa pero contundente de que no estamos dispuestos a continuar viviendo bajo las mismas condiciones internas que nos han mantenido atrapados, y aunque el mundo exterior no cambie de inmediato, algo dentro de nosotros se reorganiza, se activa y se prepara para lo que está por venir. Como si una parte dormida de nuestra alma despertara con la certeza de que el movimiento, aunque incierto, siempre es preferible a la parálisis disfrazada de comodidad. Además, hay una verdad fundamental que muchos olvidan: no existe transformación sin movimiento, y todo movimiento, por más complejo que sea, comienza con una decisión y un paso. Lo admirable de este hecho es que cualquiera, sin importar su historia, sus errores, su edad o su nivel de confianza, puede iniciar un proceso de mejora auténtico si se atreve a cruzar ese umbral invisible entre la intención y la acción, lo cual no exige perfección, sino coraje, y no requiere saber exactamente qué hacer después, sino simplemente estar dispuesto a no quedarse donde está. Este primer paso no es una solución definitiva, ni pretende serlo, porque su función no es resolver todo, sino demostrar que estamos vivos, que aún tenemos agencia sobre nuestra vida, y que no somos víctimas totales de las circunstancias, sino co-creadores del camino que decidimos recorrer a partir del momento en que elegimos movernos, aunque sea milímetro a milímetro. Porque lo esencial no es la rapidez, sino la dirección. Muchos se preguntan cuándo es el momento ideal para comenzar, como si hubiera un alineamiento cósmico perfecto que garantizara el éxito de cualquier empresa personal, pero la verdad es que ese momento ideal no existe fuera de la voluntad de quien decide empezar. Porque el tiempo perfecto es una construcción mental que nos mantiene aplazando decisiones que podrían cambiar radicalmente nuestra vida si tan solo dejáramos de esperar a sentirnos listos para actuar, y es que el primer paso, por definición, nunca se da desde la certeza absoluta, sino desde la fe, no necesariamente religiosa, sino una fe más profunda, esa que confía en que darlo será mejor que quedarse estancado. Por eso,
Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, descubrimos que los momentos más importantes no fueron aquellos en los que todo estaba claro, sino aquellos en los que, sin tener todas las respuestas, nos atrevimos a movernos, a intentar, a arriesgar, y aunque muchas veces el camino fue más difícil de lo que imaginábamos, ese movimiento inicial nos salvó. Nos transformó y nos enseñó que la verdadera fuerza no viene de saber exactamente a dónde vamos, sino de no tener miedo a comenzar a caminar. El poder del primer paso no radica solo en que nos saque del punto donde estamos, sino en que transforma nuestra identidad. Ya no somos alguien que sueña, sino alguien que actúa, ya no somos alguien que imagina el cambio, sino alguien que lo provoca, y esa diferencia, aunque sutil en apariencia, modifica profundamente la forma en que nos percibimos. Porque la acción genera autoestima, y la autoestima, a su vez, alimenta nuevas acciones, creando un círculo virtuoso que se inicia, como no podía ser de otra manera, con ese primer paso que decidimos dar a pesar del miedo, la duda, la pereza o el juicio. Así que si hoy estás escuchando estas palabras y sientes que hay algo dentro de ti que anhela una vida diferente, más alineada con tu esencia, más auténtica, más libre y significativa, no necesitas tenerlo todo claro, no necesitas sentirte completamente preparado ni esperar una señal mágica del universo. Porque lo único que realmente necesitas es el coraje de decirte a ti mismo: hoy es el día en que empiezo, aunque no sepa cómo será el final, y si haces eso, si das ese paso, estarás invocando fuerzas invisibles que solo se revelan a quienes se atreven a actuar antes de estar listos, porque el camino no se abre antes de caminar, sino mientras caminamos. El primer paso es, en definitiva, el inicio de todo lo grande, lo valioso, lo verdadero, y quien lo comprende no se pregunta más si vale la pena comenzar, sino que se pregunta: ¿cómo puedo empezar hoy, aunque sea con un solo paso? Sabiendo que ese único movimiento puede cambiarlo todo, incluso aquello que parecía inamovible. Capítulo 2. Hábitos que esculpen el carácter. Si existe un arte silencioso y transformador que pocos logran dominar, es el arte de construir hábitos con intención, porque los hábitos no son simplemente rutinas mecánicas que repetimos a diario sin pensar, sino los ladrillos invisibles con los que edificamos, de forma constante y casi inadvertida, la estructura profunda de lo que somos, de lo que llegamos a ser, y de lo que seremos cuando el tiempo pase y nos preguntemos si hemos vivido de acuerdo a lo que alguna vez soñamos o si, por el contrario, nos dejamos arrastrar por las inercias del entorno, la pereza del alma o la comodidad de lo conocido. Los hábitos, cuando se forjan desde la consciencia y no desde la repetición ciega, se convierten en herramientas extraordinarias para modelar el carácter, porque cada pequeña elección diaria, la hora a la que decides despertarte, la calidad de los pensamientos que cultivas por la mañana, la forma en que respondes al estrés, la manera en que alimentas tu cuerpo y tu mente, la atención que das a tus palabras, el modo en que te relacionas con el tiempo, el valor que otorgas a tu descanso y la decisión de seguir o abandonar cuando todo se complica. Cada uno de esos actos aparentemente minúsculos está cincelando, gota a gota, el tipo de persona que estás eligiendo ser, aun cuando no lo percibas conscientemente. Es fácil admirar a personas que irradian una serenidad poderosa, una disciplina evidente o una confianza serena que no necesita gritar, pero lo que muchas veces se olvida es que detrás de esa solidez aparente no existe magia, ni suerte, ni un don natural imposible de replicar, sino una arquitectura interna sostenida por hábitos repetidos con coherencia a lo largo del tiempo, hábitos que en algún momento fueron difíciles, incómodos o contraculturales, pero que se sostuvieron porque esas personas comprendieron que cada repetición era una afirmación silenciosa de quien querían ser, más allá de cómo se sintieran ese día en particular. Y es que el error más común cuando hablamos de hábitos es creer que estos deben surgir espontáneamente, como si la motivación fuera suficiente para sostener un cambio sostenido, pero la verdad, aunque no sea glamorosa, es que la motivación fluctúa, desaparece, se esconde en los días grises y en los momentos de duda, mientras que el hábito, una vez solidificado, actúa como una corriente subterránea que te mantiene en movimiento incluso cuando no tienes ganas de continuar, incluso cuando todo a tu alrededor parece invitarte a renunciar o posponer. Por eso, el verdadero poder del hábito no reside en su regularidad aparente, sino en la transformación identitaria que produce, porque no es lo mismo hacer ejercicio que convertirse en alguien que se cuida a diario, no es lo mismo leer un libro que identificarse con el acto de aprender constantemente.
No es lo mismo meditar una vez que vivir con la intención de cultivar la paz mental, y esa diferencia, sutil pero radical, es la que define si el hábito será pasajero o estructural, si será un experimento temporal o un pilar de tu vida interior. En este sentido, cada hábito que eliges reforzar está diseñando, en silencio, tu futuro carácter, porque el carácter no es un rasgo con el que se nace, sino una construcción diaria que se moldea con decisiones pequeñas, repetidas muchas veces, incluso cuando nadie observa, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Incluso cuando el esfuerzo parece no dar frutos visibles, ya que el carácter se forja, precisamente, en esos momentos invisibles en los que decides actuar en coherencia con tus principios, aunque sea más fácil traicionarlos. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una fuerza interior que les permite mantener la calma en la adversidad, persistir en la dificultad o avanzar sin perderse en la confusión del mundo, la respuesta no está en un talento especial, sino en la práctica sostenida de hábitos que les han enseñado, poco a poco, a confiar en sí mismos, a resistir el impulso de lo inmediato y a construir una voluntad que no se quiebra con facilidad, porque esa voluntad, lejos de ser un atributo estático, es el resultado acumulado de cientos de decisiones tomadas en dirección a lo valioso, lo esencial y lo correcto. En un mundo que idolatra la velocidad, la novedad y el cambio constante, adoptar hábitos puede parecer aburrido, predecible o incluso anticuado, pero precisamente en ese acto de repetición consciente y elegida reside su grandeza, porque mientras otros saltan de meta en meta sin profundizar, tú puedes elegir cultivar una vida con raíces, con estructura, con sentido, donde cada hábito funcione como una brújula silenciosa que te alinea con tu propósito, sin necesidad de dramatismo ni validación externa. Hay que comprender, también, que no todos los hábitos tienen el mismo peso ni la misma capacidad de transformación, y que no se trata de llenar tu vida de listas interminables de cosas por hacer, sino de identificar aquellos hábitos fundamentales, aquellos que, al ser practicados, afectan positivamente muchas otras áreas de tu existencia. Y centrarte en ellos con una devoción paciente, casi espiritual, sabiendo que lo que siembras hoy en la oscuridad de la rutina florecerá mañana en la luz de tu carácter fortalecido. Uno de esos hábitos esenciales, por ejemplo, es el de la autoobservación, ese acto humilde y profundo de mirarte sin juicio pero con claridad, de reconocer cuando estás actuando desde el miedo y cuando desde el amor, de detectar patrones automáticos y reemplazarlos por elecciones conscientes, porque solo quien se observa con honestidad puede corregirse sin castigarse, puede mejorar sin perder su humanidad, y puede evolucionar sin desconectarse de su esencia. Otro hábito transformador es el de la intención matutina, ese breve pero poderoso momento al iniciar el día en el que decides cómo quieres vivir las próximas horas, no como una víctima de los eventos externos, sino como un creador activo de tu experiencia, como alguien que elige responder en lugar de reaccionar, que elige enfocarse en lo esencial y no dejarse arrastrar por la marea de lo urgente, lo superficial o lo ajeno. Y así como la mañana puede convertirse en un punto de anclaje, también lo puede ser la noche, si eliges adoptar el hábito de cerrar cada día con gratitud, reflexión y descanso genuino, entendiendo que el crecimiento no ocurre solo en el hacer, sino también en el recuperar fuerzas, en el soltar lo que no puedes controlar, en permitir que la vida respire a través de ti sin forzarla, sin resistirla, sin querer que todo sea distinto de lo que es. Entonces, cuando comprendes que los hábitos no son simples repeticiones sino actos sagrados de afirmación personal, empiezas a vivir con otra mirada, una mirada más paciente, más profunda, más comprometida, porque entiendes que cada día es una oportunidad para fortalecer ese músculo invisible del carácter que te permitirá sostenerte en medio del caos, avanzar en medio de la duda y mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando todo lo demás cambie. Los hábitos que esculpen el carácter no son los más vistosos ni los más comentados, pero sí son los más poderosos, porque te acompañan cuando nadie más lo hace, te sostienen cuando todo parece perder sentido, y te recuerdan que cada acción, por pequeña que sea, tiene el poder de construir un futuro que esté verdaderamente alineado con lo que más profundamente anhela ser. Capítulo 3. La disciplina como camino, no como castigo. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado a mirar la disciplina con una mezcla de temor y rigidez, como si fuera una forma de autoimposición fría y desprovista de alma, como si su práctica implicara necesariamente sufrimiento, represión o pérdida de libertad,
cuando en realidad, la verdadera disciplina, aquella que nace del amor propio profundo y no del castigo, es una de las formas más elevadas de respeto hacia uno mismo, una manifestación concreta del compromiso que decidimos establecer con nuestra mejor versión, no como una obligación impuesta desde fuera, sino como una expresión coherente de lo que más valoramos por dentro. Y es que la disciplina auténtica no se trata de forzarse ciegamente a hacer lo que uno detesta, ni de construir una vida férrea y desprovista de gozo, sino de aprender a sostenerse firme en medio de las tentaciones del corto plazo, de las distracciones del mundo moderno y de las voces internas que nos invitan a procrastinar, a dudar o a conformarnos. No porque esas voces deban ser silenciadas con violencia, sino porque, al reconocerlas sin entregarnos a ellas, elegimos una dirección más alta, más alineada con nuestra intención profunda de crecer, de avanzar y de no traicionarnos. El problema no es que la disciplina sea dura, sino que muchas veces ha sido mal comprendida y mal aplicada, reducida a una especie de obediencia ciega hacia reglas externas que no elegimos conscientemente, lo que provoca una reacción interna de rebeldía o rechazo, como si toda estructura fuera una amenaza a nuestra autenticidad, cuando en realidad, la disciplina bien entendida no limita la libertad, sino que la posibilita, porque no hay mayor libertad que la de actuar en coherencia con lo que uno valora, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie mira, incluso cuando el impulso inicial empuja hacia otra dirección. Vivir con disciplina no es vivir con rigidez, sino con intención, no es eliminar el placer, sino posponerlo cuando sea necesario en nombre de algo más profundo, no es negarse a sentir, sino aprender a actuar más allá de lo que se siente en el momento, no es suprimir emociones, sino conducirlas con madurez. Porque la persona disciplinada no es aquella que nunca tiene dudas, miedos o deseos contradictorios, sino aquella que ha aprendido a no dejar que esos impulsos definan su destino. Lo verdaderamente paradójico es que muchas personas evitan la disciplina creyendo que así vivirán más libres, más ligeros o más felices, cuando en realidad terminan esclavizados por sus impulsos, dominados por hábitos automáticos que no han elegido conscientemente, atrapados en ciclos que se repiten no porque sean inevitables, sino porque no han ejercido esa fuerza interna que, sin necesidad de violencia, les permitiría dirigir su vida con mayor claridad, con mayor sentido y, sobre todo, con mayor poder personal. Porque el poder verdadero no se encuentra en controlar a otros, ni en acumular logros externos, sino en gobernarse a uno mismo, en ser capaz de actuar en favor de lo que uno ha elegido como valioso, incluso cuando el cuerpo pide descanso, la mente exige distracción o el entorno ofrece excusas perfectas para renunciar. Y esa capacidad no se construye en un día ni se impone por decreto, sino que se cultiva, paso a paso, decisión tras decisión, a través del ejercicio constante de la voluntad, aplicada a lo cotidiano. Hay que entender, además, que la disciplina no nace de la perfección, sino del retorno, no se trata de no fallar nunca, sino de aprender a regresar con más rapidez y con más sabiduría cada vez que uno se desvía, se cae o se olvida de su camino, porque el error no es un obstáculo para la disciplina, sino parte de su proceso. Y solo quien se permite fallar sin rendirse puede realmente desarrollar una fuerza interior duradera, flexible y compasiva. Por eso, la disciplina no debería concebirse como un esfuerzo de superhéroes, reservado para unos pocos seres excepcionales, sino como una práctica humana, accesible y gradual, que todos podemos desarrollar si dejamos de asociarla con sufrimiento y comenzamos a verla como una forma de cuidado profundo hacia nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro propósito. Porque ser disciplinado no es ser duro consigo mismo, sino ser fiel a lo que uno ha elegido conscientemente como importante, y esa fidelidad no nace de la obligación, sino del amor. Y cuando uno practica la disciplina desde ese lugar de integridad interna, se da cuenta de que la recompensa no está solo en los resultados que se obtienen, aunque estos, sin duda, llegan con el tiempo, sino en la transformación personal que se produce mientras uno actúa con constancia, incluso cuando el entorno no lo celebra, incluso cuando los frutos aún no se ven, incluso cuando la mente intenta negociar, justificar o aplazar, porque es precisamente en esos momentos en los que uno sigue adelante a pesar de todo, donde se forja el carácter con mayor profundidad. En una sociedad que glorifica la gratificación inmediata y la validación constante, elegir el camino de la disciplina puede parecer anticuado o incluso inútil,
pero quienes realmente se atreven a recorrerlo descubren que ese camino, lejos de ser una renuncia a la vida, es una afirmación radical de su valor. Porque en cada acto disciplinado hay un mensaje silencioso que uno se envía a sí mismo: yo merezco ser mi prioridad, merezco respetar mis decisiones, merezco el tipo de vida que solo puede construirse con compromiso y paciencia. La disciplina no es enemiga del disfrute, como tantos creen, sino su aliada más poderosa, porque solo quien ha aprendido a regularse puede realmente saborear la vida en su profundidad, sin caer en excesos que anestesian, sin necesitar estímulos constantes para sentir plenitud, sin confundir libertad con desorden, ni espontaneidad con caos. Porque el verdadero disfrute no proviene de entregarse a todos los impulsos, sino de vivir con una estructura interna tan firme que permita moverse con ligereza, con paz y con propósito. Por eso, es importante reconciliarnos con la idea de la disciplina, redefinirla no como una cárcel, sino como un camino de dignidad personal, una práctica diaria que no exige heroicidad, sino coherencia, y que no busca controlar todos los aspectos de la vida, sino enfocar la energía en lo que verdaderamente importa, aunque cueste, aunque duela, aunque no sea lo más fácil. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la disciplina como una amenaza a nuestra espontaneidad y comenzamos a verla como el suelo fértil sobre el cual podemos construir una existencia verdaderamente libre, auténtica y consciente, porque en el fondo, lo que nos esclaviza no es la estructura, sino la falta de ella, no es el esfuerzo, sino el desorden. No es la práctica constante, sino la vida sin dirección. Así, la disciplina deja de ser un castigo y se convierte en un acto de amor hacia uno mismo, un compromiso silencioso con esa versión más elevada que intuimos dentro, esperando a ser cultivada, nutrida y sostenida no con fuerza bruta, sino con firmeza suave, con determinación amorosa, con una voluntad paciente que no se rinde al primer obstáculo ni se dispersa ante la primera distracción. Y en ese camino, cada paso que damos, cada elección que repetimos, cada renuncia que hacemos en favor de algo más valioso, nos va enseñando que no necesitamos vivir como hojas al viento, a merced del caos y de los impulsos, sino que podemos ser arquitectos conscientes de nuestra vida, moldeadores activos de nuestro destino. Capítulo 4. Cómo dominar la mente sin luchar contra ella. En el viaje interior hacia el autoconocimiento y la mejora constante, uno de los desafíos más profundos y a la vez más universales que enfrentamos es el dominio de la mente, no como un ejercicio de control autoritario o represión de pensamientos, sino como un arte sutil que implica reconocer la naturaleza cambiante, a menudo caótica y contradictoria, de nuestros procesos mentales, y aprender a relacionarnos con ellos de una forma que no genere conflicto ni resistencia, sino comprensión y fluidez, entendiendo que la mente no es un enemigo a someter ni una maquinaria a apagar, sino un instrumento que, bien afinado y respetado, puede convertirse en un aliado poderoso para alcanzar la claridad, la calma y la dirección. Es habitual que, cuando las ideas confusas, las dudas persistentes o los temores irracionales invaden nuestro espacio interior, nuestra reacción inmediata sea tratar de luchar contra ellos, de frenarlos con la fuerza del pensamiento consciente, de silenciarlos a toda costa. Pero esta actitud, aunque comprensible, suele ser contraproducente porque al resistirnos con tanta energía a lo que aparece, le otorgamos precisamente más fuerza, como si la mente percibiera ese rechazo y respondiera con un ruido aún mayor, en un intento desesperado por ser escuchada y reconocida, lo que genera un círculo vicioso de ansiedad, frustración y agotamiento mental que muchas veces confundimos con falta de disciplina o debilidad. Por eso, el primer paso para dominar la mente sin luchar contra ella es aceptar que esta es una parte de nosotros que funciona de manera autónoma, y en ocasiones, rebelde, que no siempre entiende nuestras intenciones ni respeta nuestros deseos, y que está influenciada por innumerables factores internos y externos que escapan a nuestro control total, como emociones profundas, patrones aprendidos, condicionamientos culturales o simples reacciones químicas, y que intentar imponerle un control absoluto es como intentar detener el flujo de un río con las manos, agotador, inútil y frustrante. En lugar de eso, es mucho más efectivo adoptar una actitud de observación consciente, de presencia compasiva hacia los pensamientos y sentimientos que emergen, reconociéndolos sin juzgarlos, sin intentar cambiar su forma o contenido, simplemente permitiendo que existan, como si fueran nubes pasajeras en el cielo de la mente, sabiendo que ellas no definen quiénes somos.
sino que son fenómenos transitorios que van y vienen, y que al no aferrarnos ni rechazarlos, perdemos la energía que alimenta su permanencia y comenzamos a ganar espacio interior, serenidad y perspectiva. Esta práctica de aceptación y observación puede parecer sencilla en teoría, pero en la práctica requiere paciencia, entrenamiento y una disposición profunda para renunciar a la idea de que debemos controlar todo, porque el dominio mental que realmente transforma no nace de la fuerza bruta, sino de la sabiduría que entiende cuándo dejar ir, cuándo sostener y cuándo redirigir con suavidad, sin forzar, sin empujar, sin resistir, sino acompañando el flujo natural de la mente hacia una mayor claridad y orden. Por supuesto, esto no significa que debamos ser pasivos o resignados frente a los pensamientos negativos o destructivos, sino que debemos aprender a distinguir entre la mente reactiva y la mente creativa, entre el ruido mental que nos desestabiliza y la voz interna que nos guía, cultivando hábitos que fortalezcan nuestra capacidad para elegir conscientemente a cuál parte de nuestra mente le prestamos atención y en qué dirección enfocamos nuestra energía, porque el poder real está en esa elección, no en la eliminación total de los pensamientos indeseados, que es imposible. Entre las herramientas más poderosas para este dominio consciente de la mente se encuentran prácticas como la meditación, la respiración consciente y el autodiálogo amoroso, que nos permiten crear un espacio interno donde la mente pueda descansar, reorganizarse y observarse a sí misma sin la urgencia constante de producir o reaccionar. Y que nos enseñan que no somos nuestros pensamientos, sino el testigo silencioso y presente que los observa sin perderse en ellos, estableciendo así una distancia saludable que nos libera del sufrimiento mental. Además, aprender a dominar la mente sin luchar contra ella implica comprender que la mente, aunque vital, es solo una parte de nuestro ser, y que muchas veces es la emoción, el cuerpo o incluso el espíritu los que nos hablan a través de ella, por lo que la integración de estas dimensiones, escuchar lo que el cuerpo siente, reconocer lo que el corazón anhela, conectar con la intuición, nos ayuda a no quedar atrapados en el laberinto mental y a acceder a una sabiduría más amplia que nos guía de forma más precisa y serena. Un aspecto fundamental de este proceso es también desarrollar la habilidad para redirigir la atención, porque aunque no podemos controlar todos los pensamientos que llegan, sí podemos decidir dónde ponemos nuestro foco, y al elegir conscientemente dirigirlo hacia aquello que nos nutre, que nos eleva y que nos acerca a nuestros objetivos. Debilitamos el poder de los patrones mentales negativos o improductivos, y creamos nuevos caminos neuronales que sostienen una mente más saludable y equilibrada. En este sentido, la repetición constante de actos conscientes, como practicar la gratitud, visualizar el éxito o enfocarse en soluciones en lugar de problemas, funciona como un ejercicio de reprogramación mental que, con el tiempo, transforma la forma en que la mente opera, pasando de ser un espacio de conflictos internos y dudas permanentes, a convertirse en un campo fértil para la creatividad, la resiliencia y la calma, elementos indispensables para una vida en constante mejora. Finalmente, dominar la mente sin luchar contra ella es también un acto de humildad y de entrega, porque implica reconocer que no tenemos control absoluto, que la mente es compleja, que el cambio profundo es un proceso gradual, y que a veces la mejor forma de avanzar es simplemente observar con paciencia y amor, dejando que el proceso interno se despliegue a su ritmo, confiando en que esa práctica constante de presencia consciente traerá frutos invisibles que, con el tiempo, se manifestarán en una vida más plena, más libre y más alineada con nuestra esencia más auténtica. Capítulo 5. El poder del hábito consciente y la transformación diaria. La vida, con toda su complejidad y vastedad, se compone fundamentalmente de momentos repetidos, de pequeñas decisiones que, acumuladas a lo largo del tiempo, terminan por definir el curso de nuestra existencia, y es en este entramado aparentemente sencillo donde reside un poder inmenso, el poder del hábito. Ese mecanismo invisible que puede convertirse en nuestro mayor aliado o en nuestro peor enemigo, dependiendo de la conciencia y la intención con que lo cultivemos, porque aunque muchos subestiman la fuerza que tienen las acciones pequeñas y cotidianas, es precisamente en ellas donde se gesta la transformación profunda y duradera. Los hábitos no son simplemente comportamientos automáticos, sino patrones de pensamiento, emoción y acción que se repiten con tanta frecuencia que llegan a operar bajo el nivel de la conciencia, liberándonos en teoría del esfuerzo constante para actuar,
pero al mismo tiempo, cuando son negativos o inconscientes, pueden atraparnos en ciclos limitantes que impiden nuestro crecimiento y bienestar, por lo que el desafío no es eliminar los hábitos, algo prácticamente imposible, sino transformarlos. Mediante la conciencia plena, la intención clara y la paciencia constante, aprendiendo a reemplazar lo que no nos sirve por aquello que sí nos impulsa hacia la mejor versión de nosotros mismos. Comprender que cada hábito es un ladrillo con el que construimos nuestro destino nos permite abordar el día a día con una perspectiva diferente, valorando cada elección como una oportunidad para afirmar nuestra voluntad, para decidir quién queremos ser y cómo queremos vivir, y esta perspectiva cambia radicalmente la relación que tenemos con nuestras rutinas, pues las vemos no como cadenas de obligaciones sino como vehículos para la libertad, siempre y cuando elijamos conscientemente cuáles de ellas queremos sostener y cuáles debemos dejar atrás. Pero la construcción de hábitos conscientes no es un camino lineal ni sencillo, es más bien un proceso delicado que requiere autoobservación constante, flexibilidad y compasión hacia uno mismo, porque no se trata de la perfección ni de la fuerza de voluntad rígida, sino de la repetición amorosa y paciente de actos que reflejan nuestros valores más profundos. Entendiendo que cada vez que nos equivocamos, que nos desviamos o que caemos en viejos patrones, tenemos la posibilidad de volver a elegir. De reiniciar el camino con mayor sabiduría, sin culpas ni juicios que solo añaden peso innecesario. Es aquí donde la clave está en la conciencia. Solo con una atención clara y despierta podemos identificar los hábitos que nos limitan y discernir cuáles son los que verdaderamente nos nutren, porque muchas veces nos comportamos según patrones automáticos heredados o adoptados sin cuestionar, y aunque parecen cómodos o familiares, en realidad nos mantienen estancados. Nos alejan de nuestras metas y nos roban la energía vital que podríamos usar para crear una vida más plena y significativa. Por ejemplo, un hábito tan cotidiano como la forma en que respiramos, la actitud con la que enfrentamos los problemas o el tiempo que dedicamos a cuidarnos, puede tener un impacto profundo en nuestra salud física, emocional y mental. Y cambiar estos pequeños detalles con intención es un acto revolucionario que puede transformar no solo nuestro bienestar sino también la calidad de nuestras relaciones, nuestro desempeño profesional y, en última instancia, nuestra felicidad. Pero para que la transformación mediante el hábito sea efectiva y sostenible, es necesario integrar en nuestra vida estrategias concretas que favorezcan la constancia sin caer en la rigidez, tales como el establecimiento de recordatorios amables, la creación de rituales que nos conecten con nuestra intención, la búsqueda de apoyo en entornos que refuercen nuestras metas y, sobre todo, el cultivo de la paciencia, porque los resultados reales rara vez son inmediatos y el proceso de cambio profundo implica atravesar fases de incertidumbre, desmotivación y resistencia interna. Es fundamental entender que el poder del hábito consciente no solo reside en la repetición mecánica, sino en el significado que le damos a cada acción, en la conexión profunda con el motivo que nos impulsa a actuar, porque cuando el hábito está alineado con nuestro propósito más auténtico, se convierte en una fuente de energía y motivación. En un motor que nos sostiene incluso cuando el ánimo flaquea o las circunstancias se complican, transformando la disciplina en un acto de amor propio y en una manifestación de respeto hacia nuestra propia vida. Además, la transformación diaria mediante hábitos conscientes nos invita a revisar continuamente nuestra relación con el tiempo y con la atención, reconociendo que cada instante es un espacio sagrado donde podemos elegir cómo invertir nuestra energía, cómo responder a los desafíos y cómo nutrir nuestra mente y nuestro cuerpo. Y que la suma de esos instantes vividos con intención y presencia es lo que finalmente configura una existencia llena de sentido y satisfacción. También es necesario destacar que el cambio no ocurre en aislamiento sino en interacción, porque somos seres sociales y nuestras costumbres están profundamente influenciadas por el entorno que habitamos, por lo que cultivar hábitos saludables y conscientes implica, en muchos casos, crear o buscar comunidades que nos inspiren, que nos sostengan y que compartan valores similares. Entendiendo que el apoyo mutuo potencia nuestra capacidad de transformación y nos ayuda a mantenernos firmes cuando las fuerzas flaquean. Finalmente, el poder del hábito consciente nos invita a abrazar la imperfección como parte natural del proceso, a celebrar cada pequeño avance sin esperar la perfección como condición previa para sentirnos orgullosos o merecedores, y a reconocer que cada día, por pequeño que parezca, representa una nueva oportunidad para escribir la historia que deseamos vivir.
Una historia marcada por la intención, la coherencia y la valentía de transformar nuestro interior para impactar positivamente en nuestro mundo. Capítulo 6. El arte de la resiliencia, levantarse tras cada caída. En el trayecto de la vida, es inevitable enfrentarse a momentos de dificultad, de pérdida o de fracaso, y aunque nadie escapa a esas experiencias, lo que verdaderamente define nuestro crecimiento y bienestar no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de levantarse, de recomponerse y de seguir adelante con la cabeza erguida, aprendiendo de cada caída y transformando el dolor en una fuente de fortaleza, sabiduría y renovación, y esta capacidad, conocida como resiliencia, es una de las habilidades más valiosas y esenciales para quienes desean mejorar cada día y construir una vida plena. La resiliencia no es simplemente resistir o aguantar el sufrimiento, como muchos creen, sino una forma activa de enfrentar las adversidades con una actitud abierta y creativa, que permite adaptarse, reinventarse y encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles, reconociendo que el sufrimiento es parte inevitable de la experiencia humana, pero que no tiene que definirnos ni limitarnos, sino que puede ser el motor que nos impulse hacia un crecimiento profundo y auténtico. Para desarrollar esta habilidad, es fundamental cambiar la perspectiva con la que miramos el fracaso y las caídas, pues muchas veces tendemos a verlos como fracasos absolutos, como reflejos de nuestra incapacidad o como señales de que no somos dignos de éxito, cuando en realidad son momentos que ofrecen enseñanzas indispensables, oportunidades para corregir el rumbo, para conocernos mejor y para fortalecer el carácter, y aceptar esta verdad nos libera del peso paralizante de la culpa y la autocrítica destructiva. Una persona resiliente no es alguien que nunca siente miedo, tristeza o frustración, sino alguien que ha aprendido a reconocer esas emociones sin dejarse dominar por ellas, que sabe que sentirse vulnerable no es signo de debilidad, sino de humanidad, y que ha desarrollado una relación compasiva consigo mismo, lo que le permite levantarse una y otra vez sin perder la esperanza ni la dignidad, porque la resiliencia nace también del amor propio y del respeto profundo hacia nuestra capacidad de superación. Además, cultivar la resiliencia implica construir un repertorio de estrategias prácticas y emocionales que nos ayuden a navegar la incertidumbre y el cambio, tales como el desarrollo de una red de apoyo sólida, la práctica de la reflexión consciente para aprender de cada experiencia, el establecimiento de metas realistas y flexibles, y el cultivo de la paciencia para aceptar que la recuperación y el crecimiento no son procesos lineales ni rápidos, sino que requieren tiempo y dedicación. Es importante entender que la resiliencia también está íntimamente relacionada con nuestra capacidad para mantener una visión a largo plazo, para sostener un sentido de propósito que trascienda las dificultades inmediatas y que nos impulse a seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve arduo y las recompensas parecen lejanas o inexistentes. Porque esta conexión con un propósito superior actúa como una brújula interna que guía nuestras acciones y fortalece nuestra voluntad. La resiliencia también nos enseña la importancia de la flexibilidad mental y emocional, porque aferrarse rígidamente a una idea, a una forma de ser o a un resultado específico puede llevarnos a la frustración y al estancamiento, mientras que quienes aprenden a adaptarse, a aceptar el cambio y a reinventarse frente a los desafíos, encuentran nuevas formas de avanzar. Descubren recursos internos que desconocían y amplían su capacidad de respuesta ante la vida. Por otro lado, la práctica diaria de la gratitud, aun en medio de la adversidad, contribuye enormemente al fortalecimiento de la resiliencia, ya que nos ayuda a reconocer las bendiciones y los aprendizajes ocultos en cada situación, nos conecta con una actitud positiva que nutre la esperanza y el optimismo, y nos aleja de la victimización o el resentimiento que paralizan y debilitan, transformando nuestra mirada hacia la realidad y facilitando una postura más constructiva y proactiva. Asimismo, la resiliencia no es un estado estático ni una meta final, sino un proceso dinámico y continuo, que se renueva y se profundiza con cada experiencia vivida, con cada desafío superado y con cada acto de valentía y compromiso que decidimos sostener en nuestra vida cotidiana, recordándonos que la fortaleza interior no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de encontrarlas y enfrentarlas con dignidad, aprendizaje y esperanza. En definitiva, cultivar la resiliencia es abrazar la vida en toda su complejidad, con sus luces y sombras, sus éxitos y fracasos, reconociendo que en el arte de levantarse tras cada caída se revela la grandeza del espíritu humano,
esa fuerza silenciosa que nos permite no solo sobrevivir, sino también transformar las heridas en puentes hacia una versión más auténtica, sabia y libre de nosotros mismos. Capítulo 7. La importancia del autoconocimiento para el crecimiento auténtico. En el camino hacia la mejora continua y el desarrollo personal, existe un fundamento indispensable sin el cual cualquier intento de transformación carece de la profundidad y la sostenibilidad necesarias: el autoconocimiento, entendido no como un acto superficial o pasajero, sino como un proceso profundo, constante y honesto de exploración interna que nos invita a mirar sin máscaras, sin evasiones ni prejuicios, hacia los rincones más íntimos y a veces desconocidos de nuestro ser, permitiéndonos comprender con claridad quiénes somos realmente, cuáles son nuestros valores, nuestras motivaciones, nuestros miedos y nuestras fortalezas, porque solo desde este conocimiento auténtico podemos construir una vida alineada con nuestra esencia y encaminada hacia la realización genuina. Este proceso de autoconocimiento no es una tarea sencilla ni cómoda, pues implica despojarse de ilusiones, enfrentar sombras y reconocer limitaciones, pero es precisamente esa valentía para mirar de frente lo que nos libera del engaño y nos brinda la oportunidad de sanar heridas emocionales, de corregir patrones inconscientes que nos frenan y de desplegar todo nuestro potencial con integridad y coherencia, transformando así nuestra experiencia vital en una expresión auténtica de quién somos en verdad. Una de las claves para iniciar y sostener este viaje interno es cultivar la honestidad con uno mismo, esa capacidad de escuchar sin miedo ni justificaciones la voz interna, por más incómoda que sea, evitando la tendencia a racionalizar o a evadir lo que no queremos aceptar, porque el crecimiento genuino nace de la claridad y la aceptación plena de nuestra realidad. Y solo cuando nos conocemos profundamente podemos hacer elecciones conscientes que nos acerquen a nuestros objetivos y a una mayor plenitud. Es fundamental también aprender a distinguir entre el yo superficial, formado por creencias, roles sociales y expectativas externas, y el yo esencial, esa parte auténtica y profunda que permanece constante más allá de las circunstancias y que contiene la verdad de nuestra identidad y propósito. El autoconocimiento nos ayuda a separar estas capas y a conectar con esa esencia, permitiéndonos vivir desde un lugar de congruencia y paz interior que se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Otra herramienta valiosa en este proceso es la reflexión constante y estructurada, ya sea a través de la escritura, la meditación o el diálogo interno, que nos facilita observar patrones de comportamiento, emociones recurrentes y creencias limitantes, y que nos permite tomar distancia para analizar con objetividad y compasión los aspectos de nosotros mismos que necesitan transformación o fortalecimiento, haciendo del autoconocimiento una práctica activa y dinámica que evoluciona con el tiempo. Además, el autoconocimiento nos otorga la capacidad para reconocer y respetar nuestros límites, para identificar qué situaciones, personas o hábitos nos nutren y cuáles nos desgastan, y para establecer límites saludables que protejan nuestro bienestar físico, mental y emocional. Porque muchas veces el desconocimiento de nosotros mismos conduce a aceptar circunstancias perjudiciales por miedo, culpa o inseguridad, y es en el respeto hacia nuestra propia integridad donde comienza la verdadera libertad. Asimismo, al conocernos profundamente, podemos descubrir nuestros talentos, pasiones y vocaciones, esos elementos que despiertan nuestra motivación más auténtica y que nos permiten aportar al mundo desde un lugar de entusiasmo y significado, transformando el trabajo, las relaciones y las actividades cotidianas en expresiones genuinas de nuestro ser y en fuentes de satisfacción duradera, lo que nos impulsa a vivir con un sentido renovado y una energía más vibrante. El autoconocimiento también es una herramienta esencial para mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque al comprender nuestras propias emociones, necesidades y formas de reaccionar, desarrollamos empatía, tolerancia y capacidad para comunicarnos de manera asertiva, evitando conflictos innecesarios y fortaleciendo vínculos basados en la autenticidad y el respeto mutuo, lo que contribuye a crear entornos saludables y enriquecedores que apoyan nuestro crecimiento. No obstante, es importante recordar que el autoconocimiento no es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre, sino un proceso continuo que se renueva constantemente a medida que vivimos nuevas experiencias, enfrentamos nuevos desafíos y evolucionamos en nuestras percepciones y creencias, y aceptar esta dinámica nos permite mantenernos abiertos y flexibles,
evitando caer en dogmatismos o rigideces que limitan nuestra expansión personal. Finalmente, el camino del autoconocimiento es también un camino de amor y compasión hacia nosotros mismos, porque implica aprender a aceptarnos con nuestras luces y sombras, a perdonarnos por los errores cometidos y a celebrar los avances logrados, reconociendo que somos seres en constante transformación, dignos de respeto y cuidado. Y que este proceso profundo de conocimiento y aceptación es la base sobre la cual se edifica cualquier cambio auténtico y duradero que aspire a mejorar nuestra calidad de vida y a realizar nuestro máximo potencial. Capítulo 8. El valor del tiempo y la gestión consciente de la vida. En el vasto escenario de la existencia humana, uno de los recursos más valiosos y a la vez más fugaces que poseemos es, sin duda, el tiempo, esa dimensión intangible que no puede ser almacenada ni recuperada una vez transcurrida, y que, paradójicamente, suele ser desperdiciada con facilidad cuando no somos plenamente conscientes de su importancia. Porque aprender a gestionar nuestro tiempo con sabiduría y presencia se convierte en una de las claves esenciales para construir una vida equilibrada, satisfactoria y alineada con nuestros valores más profundos, y es a través de una gestión consciente que podemos transformar la rutina diaria en una experiencia significativa y llena de propósito. Entender el valor del tiempo implica reconocer que cada momento que pasa es irrepetible, una oportunidad única para actuar, aprender, amar o crecer, y que nuestra actitud frente a este recurso determina en gran medida la calidad de nuestra vida, porque aunque no podemos controlar el paso del tiempo en sí, sí tenemos la capacidad de elegir cómo emplearlo, en qué enfocarnos y qué prioridades establecer, lo que nos otorga un poder transformador para diseñar un estilo de vida que refleje nuestras verdaderas intenciones y aspiraciones. La gestión consciente del tiempo no se limita a la simple organización o planificación, sino que va mucho más allá, involucrando un cambio profundo en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, porque implica desarrollar la habilidad para discernir entre lo urgente y lo importante, para decir no a aquello que no contribuye a nuestro bienestar o crecimiento, y para crear espacios dedicados a la reflexión, la creatividad y el descanso, aspectos fundamentales que a menudo se sacrifican en la vorágine del día a día sin que nos demos cuenta de las consecuencias que esto tiene para nuestra salud mental y emocional. Además, cultivar una gestión consciente del tiempo nos invita a vivir con presencia plena, es decir, a estar realmente presentes en cada actividad que realizamos, ya sea una tarea profesional, un momento en familia o un instante de ocio. Porque la calidad con que vivimos cada momento no depende únicamente de la duración sino de la intensidad y profundidad con que nos involucramos, y esta conciencia nos ayuda a reducir el estrés, aumentar la satisfacción y mejorar nuestra capacidad para disfrutar y aprovechar la vida en todas sus dimensiones. Para ello, es fundamental también desarrollar una planificación flexible que permita adaptarse a los imprevistos sin perder el enfoque ni la motivación, entendiendo que la rigidez excesiva genera frustración y bloqueos, mientras que la flexibilidad favorece la creatividad y la resiliencia. Características imprescindibles para navegar con éxito en un mundo cambiante y lleno de desafíos, y para mantener el equilibrio entre la productividad y el bienestar. Asimismo, la gestión del tiempo consciente requiere de una revisión periódica de nuestras prioridades y objetivos, un ejercicio de autoevaluación que nos permita alinear nuestras acciones diarias con aquello que realmente valoramos, evitando caer en la trampa de la dispersión o en el hábito de responder automáticamente a las demandas externas sin cuestionarlas. Porque vivir bajo las prioridades ajenas o sin un propósito claro puede generar una sensación profunda de vacío y desorientación. La tecnología, aunque ofrece herramientas poderosas para optimizar nuestro tiempo, también puede convertirse en un factor de distracción y agotamiento cuando no se utiliza con intención, por lo que aprender a establecer límites saludables en su uso es una parte fundamental de la gestión consciente, ayudándonos a recuperar el control sobre nuestra atención y a preservar espacios dedicados al descanso y la reflexión, necesarios para mantener la claridad mental y el equilibrio emocional. Finalmente, valorar el tiempo implica reconocer que nuestra vida es finita y que cada día representa un regalo irreemplazable, lo que nos invita a vivir con mayor intensidad, a priorizar lo que realmente importa y a cultivar relaciones, actividades y hábitos que nutran nuestra alma y fortalezcan nuestro bienestar integral. Porque en la suma de momentos vividos con conciencia y amor se encuentra el secreto para construir una existencia rica,
plena y llena de sentido, que trascienda la mera supervivencia y se convierta en una expresión auténtica de nuestra humanidad. Capítulo 9. La fuerza de la actitud positiva y su impacto en la vida diaria. La actitud con la que decidimos enfrentar cada día, cada desafío y cada circunstancia que la vida nos presenta, representa uno de los elementos más poderosos y transformadores en nuestro camino hacia el crecimiento personal y el bienestar, porque más allá de las condiciones externas, la actitud interna determina no solo cómo interpretamos la realidad, sino también cómo respondemos ante ella, influyendo de manera directa en nuestra salud emocional, nuestras relaciones y nuestra capacidad para alcanzar metas y superar obstáculos, y es en esta elección consciente y constante donde reside la verdadera fuerza para mejorar cada día. Adoptar una actitud positiva no significa ignorar las dificultades, minimizar los problemas o fingir que todo está bien cuando no lo está, sino cultivar una perspectiva que, aunque reconoce la complejidad y el dolor, opta por enfocarse en las posibilidades, en las soluciones y en las oportunidades de aprendizaje y crecimiento que cada situación ofrece, transformando la adversidad en un terreno fértil para el desarrollo y la renovación, y esta capacidad de resiliencia mental es una herramienta invaluable para vivir con mayor serenidad y efectividad. La ciencia ha demostrado que la actitud positiva tiene efectos profundos en nuestro organismo, mejorando el sistema inmunológico, reduciendo los niveles de estrés y aumentando la longevidad, lo que evidencia que la mente y el cuerpo están íntimamente conectados y que nuestra disposición mental puede impactar directamente en nuestra salud física. Por lo que cultivar una actitud positiva es también un acto de cuidado integral que abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Pero más allá de los beneficios físicos, la actitud positiva influye en la calidad de nuestras relaciones interpersonales, pues una persona que irradia optimismo y esperanza atrae energías similares, genera un ambiente de confianza y apoyo mutuo, y es capaz de inspirar y motivar a quienes la rodean, creando círculos virtuosos que potencian el crecimiento colectivo y refuerzan la sensación de pertenencia y propósito compartido, elementos esenciales para una vida plena y satisfactoria. Desarrollar esta actitud implica un trabajo consciente de reprogramación mental, en el que es necesario identificar y desafiar creencias negativas, patrones de pensamiento limitantes y hábitos emocionales que nos predisponen al pesimismo o la desesperanza, sustituyéndolos por afirmaciones, visualizaciones y prácticas diarias que refuercen la confianza en nuestras capacidades y en la posibilidad de un futuro mejor, porque la mente, entrenada con intención, puede convertirse en una aliada poderosa para la transformación personal. Asimismo, mantener una actitud positiva requiere también cultivar la gratitud, esa práctica que nos conecta con lo bueno que ya existe en nuestra vida y que nos ayuda a relativizar los problemas, reduciendo la tendencia a magnificar las dificultades y aumentando la capacidad para apreciar los momentos de alegría y satisfacción, lo que contribuye a construir una narrativa interna más amable, constructiva y esperanzadora. Es importante reconocer que la actitud positiva no es una meta fija ni una característica innata, sino una elección diaria y un proceso dinámico que puede fluctuar según las circunstancias y el estado emocional, y por ello requiere paciencia, autoobservación y compromiso, porque es normal experimentar altibajos y momentos de duda o desaliento. Pero lo que define nuestra evolución es la disposición a retomar el camino con renovada energía y confianza. Finalmente, la fuerza de la actitud positiva se manifiesta también en la capacidad para influir en nuestro entorno, para crear realidades más favorables y para abrir puertas que parecían cerradas, porque la energía que emitimos retorna en forma de oportunidades y conexiones, y cuando elegimos ver el mundo con ojos esperanzados y corazones abiertos, no solo mejoramos nuestra vida, sino que contribuimos a mejorar la vida de quienes nos rodean, demostrando que la verdadera transformación personal tiene un impacto colectivo y trascendental. Capítulo 10. La perseverancia como clave del éxito y la realización personal. En el camino del desarrollo personal y la mejora constante, una cualidad que se destaca con una fuerza indiscutible y que suele marcar la diferencia entre quienes alcanzan sus objetivos y quienes se quedan en el camino es la perseverancia, entendida no solo como la mera persistencia ante las dificultades, sino como la capacidad de mantener el compromiso con nuestras metas y valores a pesar de las adversidades, los fracasos temporales y las dudas internas que inevitablemente surgen, porque esa
Través de este esfuerzo sostenido y consciente que se construyen las historias de éxito auténtico y duradero. La perseverancia es mucho más que la resistencia física o mental, es una manifestación profunda de la voluntad y la determinación, una expresión de la confianza en uno mismo y en el proceso de crecimiento, que se nutre de la pasión por lo que se hace y de la claridad del propósito que guía cada paso. Pues cuando el motivo que impulsa la acción es suficientemente significativo, la perseverancia se convierte en una fuerza inquebrantable que supera obstáculos, desafía limitaciones y transforma los sueños en realidad palpable. Además, la perseverancia está estrechamente ligada a la paciencia, una virtud que permite comprender que el éxito rara vez es inmediato y que los resultados valiosos requieren tiempo, esfuerzo, sobre todo, la capacidad de aprender de cada experiencia, incluyendo las derrotas y los retrocesos, que no son sino oportunidades disfrazadas para ajustar el rumbo, fortalecer la estrategia y crecer en sabiduría y resiliencia, y es en esta combinación de paciencia y constancia donde reside la verdadera esencia de la perseverancia. Una persona perseverante también sabe que el camino hacia sus objetivos no es lineal ni predecible, que enfrentará momentos de incertidumbre, desmotivación o cansancio, y que incluso puede tropezar o desviarse, pero que lo importante es la decisión consciente de seguir adelante, de levantarse tras cada caída, de adaptar sus métodos sin renunciar a su visión. Porque la flexibilidad y la capacidad de reinventarse forman parte integral de la perseverancia auténtica. Es fundamental destacar que la perseverancia no implica sacrificios insanos ni la renuncia a nuestro bienestar, sino que debe estar acompañada de un equilibrio que permita cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu, ya que solo desde un estado integral de salud y armonía podemos sostener el esfuerzo prolongado con energía y entusiasmo, evitando el agotamiento y el desaliento que surgen cuando se ignoran las necesidades personales en aras de una meta. El compromiso con la perseverancia también requiere cultivar una mentalidad positiva que vea el fracaso no como un fin, sino como un aprendizaje indispensable, un maestro que señala lo que debe ser mejorado o cambiado, y que fortalece la capacidad para innovar y persistir con mayor inteligencia y determinación. Porque quienes perseveran con esta actitud convierten cada obstáculo en un peldaño hacia la realización y el éxito, transformando la adversidad en aliada. Por otro lado, es vital mantener la motivación viva a través de la conexión constante con nuestros valores y sueños más profundos, recordando por qué emprendimos el camino y qué significado tiene para nosotros el esfuerzo diario, ya que la perseverancia sin un propósito claro puede tornarse monótona y agotadora, mientras que cuando se alimenta con sentido, pasión y compromiso, se convierte en una fuente inagotable de energía y esperanza. Asimismo, rodearse de personas que apoyen y alienten nuestra perseverancia es un factor determinante para sostener el esfuerzo en el tiempo, porque el apoyo emocional, el intercambio de experiencias y el reconocimiento mutuo generan un entorno que favorece la motivación y reduce la sensación de soledad o frustración que a veces acompaña el camino del crecimiento personal, recordándonos que aunque la perseverancia es un acto individual, no estamos solos en nuestra travesía. Finalmente, entender que la perseverancia es un arte que se cultiva día a día, con pequeños actos de compromiso, con decisiones conscientes y con la voluntad firme de seguir avanzando, nos invita a abrazar cada jornada como una oportunidad para fortalecer esta cualidad esencial. Y a reconocer que en la constancia y la determinación reside la llave que abre las puertas del éxito, la realización personal y una vida plena, donde cada esfuerzo cobra sentido y cada meta alcanzada es una celebración de nuestra capacidad infinita para crecer, transformar y trascender.